Ratzinger, en su capítulo, presenta el status quo de la doctrina social de la Iglesia Católica. El primer elemento que él postula es que existe la ley natural, y él analiza su desarrollo histórico. Este elemento de la ley natural puede ser conocido sin el Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia asume el concepto de la filosofía griega de fuse diaxaion, es decir, justo de acuerdo con la naturaleza. Este concepto era precedente como fundamento del orden positivo de la ley en la filosofía griega. Y este principio fundamental de hacer el bien y evitar el mal, presente en la filosofía griega, es tomado por el cristianismo. El bien es determinado por la naturaleza, y esta naturaleza es la medida si algo es justo o no. Los cristianos que adoptaron la ley natural vieron que la ley revelada del Evangelio tiene el mismo autor, Dios. Por lo tanto, fácilmente se podría confundir la ley natural y la ley del Evangelio, dado que el Logos, Dios, no podría contradecir su logoi de la creación. Mientras que la cristiandad tenía una relación estrecha entre iglesia y Estado, cualquier confusión no presentaba grandes problemas entre la ley positiva secular y la ley positiva de la iglesia. Ratzinger apunta al encuentro de otras religiones, especialmente durante las cruzadas, como el momento cuando los cristianos tenían que reflexionar sobre las diferencias entre la ley positiva del Estado y la ley positiva del Evangelio. Era necesario encontrar algo que podría ser punto de unión, algo que podría fundamentar una ley de las naciones, podría establecer un concepto de justicia entre pueblos que no era impuesto por una religión. Así surgió el concepto de naturaleza pura, que era el lenguaje común entre creyente y no creyente. Siguiente paso para Ratzinger era con la iluminación, la unión de la ley del Evangelio y la ley positiva del Estado se disolvió por completo. Por lo tanto, la Iglesia buscaba respaldarse en la ley natural. Este pensamiento de etsi Deus non daretur de Grotius fue aceptado por la Iglesia como una forma de respaldar la moralidad cristiana. Una consecuencia no prevista era que la moralidad y legislación comenzó a ser restringida a lo que era racionalmente deducible. Esta puerta, una vez abierta, no se pudo cerrar. Con el pensamiento de Kant, quien rechazaba la posibilidad de conocer el número, sino solo el fenómeno, el conocimiento de la naturaleza misma se quedó restringida al discurso de la Iglesia Católica. En una forma quizás paradójica, la Iglesia defendía el conocimiento de la ley natural, que a su vez era utilizada para demostrar la racionalidad de la ley positiva de la Iglesia. El segundo elemento que Ratzinger identifica es el Evangelio. Este elemento histórico-social, Ratzinger lo ve como algo problemático, dado que era parte de la Reformación protestante. Lutero había declarado que la razón era la prostituta de la fe. La fe tenía que guiar la conciencia de cada persona y por lo tanto la conciencia era la última autoridad, pues era la voz de Dios hablando al creyente. Vinculado con esto fue el rechazo protestante a naturaleza pura, pues sin querer este concepto excluía la gracia y con esto también los protestantes vinculaban la prioridad de la gracia y la fe sobre las obras para la justificación. La naturaleza era corrupta, tenía que ser escondida por Dios. Los católicos, por respaldarse, ellos huyeron de este concepto de pura gracia y tomaron ese concepto de naturaleza pura, como dice Ratzinger, los jesuitas en su diálogo especialmente con los jansenistas. Ellos, sin querer, reducían la ley positiva del Evangelio a lo racional o incorporaba elementos conocidos solo a los sabios, notum per se sapientibus, como principios de la ley natural. Parte de este problema también fue la visión protestante de sola escritura. Este trae una consecuencia de que el Evangelio, que no tenía ideas regulativas o normas concretas, sino más bien principios generales
que todavía tienen que ser aplicados, no era aplicable. Mientras la ley natural permitía una derivación por la razón, el Evangelio no presenta un contenido específico como fuse de aixion de la naturaleza. Por lo tanto, como dice Ratzinger, doctrina cristiana no puede ser desarrollada desde un fundamento puramente teológico, pues no tiene más hechos conocidos que otras doctrinas. Lo que sí tiene el Evangelio, según Ratzinger, es una forma de evaluar estos hechos de acuerdo con la revelación. El tercer elemento que Ratzinger identifica es ideología. Ratzinger concluye que el análisis de ideología en el sentido de que ideas históricas culturales pueden influir en la derivación de doctrinas. Este no es una excepción en cuanto a la ley natural. Por lo tanto, un peligro es considerar que la doctrina social cristiana es algo ahistórico. Por eso era muy importante para Ratzinger considerar el desarrollo de doctrina y también la recepción concreta de tal doctrina. Él, por lo tanto, postula la necesidad de una purificación de ideas de ciertas épocas. También era necesario adecuar la forma de expresar la doctrina social de la Iglesia al hombre de hoy. Este es el punto donde Ratzinger centra su crítica. Afirma que la Iglesia ha evadido el hecho que no se puede formular atemporalmente la doctrina social con formas abstractas. La Iglesia tiene que tomar en cuenta las circunstancias de la época. Además, si no se distinguen los vestigios de la ley positiva de la Iglesia presentes en la formulación de la ley natural y los estándares de la evaluación del Evangelio, Ratzinger afirma que aquí se encuentra lo que él denomina el pseudonimio de la ley natural, confundiendo elementos sin distinguir cada uno su lugar correcto. Es por eso Ratzinger ve que la propuesta de la ley natural no puede llegar a dialogar con personas en el milieu moderno de la tecnología, en el mundo de hoy. Y por eso la ley natural ha sido descartado por el hombre de hoy como algo específicamente católico. Habiendo analizado estos tres elementos en el escrito de 1964, vamos a pasar a ver si hay una continuidad en su crítica. El primer elemento, de nuevo, la ley natural. El conocimiento de la ley natural nunca fue cuestionado por Ratzinger. En un escrito de 1973, Ratzinger afirma que se puede criticar el uso de la ley natural históricamente y su forma de concebirlo, pero la ley natural mismo no puede ser cuestionado porque sigue existiendo. Más aún afirma que la razonabilidad de la creación es conocible, así rechazando la declaración de Kant. La razón iluminada por la fe puede ver más lejos que la razón sola, además. Pero aquí es el punto de la crítica de Ratzinger. La teología católica sobrecargaba la idea de la ley natural con tanto contenido específicamente católico que la razón secular ya no podría aceptarlo. Por así hacerlo, los teólogos querían afirmar demasiadas cosas y perdieron todo. La ley natural así se quedó como algo específicamente católico. En cuanto al Evangelio, Ratzinger rechaza la acusación de que la razón prostituye la razón. En su discurso con Habermas afirma que la razón es necesaria para evitar las patologías de la fe, pero igualmente la luz de la fe es necesaria para proteger la razón de sus patologías, especialmente el reduccionismo de la razón a lo práctico. Esta visión de la verdad reducida lo menciona en Introducción al Cristianismo, cuando se refiere al movimiento desde verum ostens a verum est faciens a verum est faciendum. Este concepto de la verdad no basado en ser, sino en el hacer, o lo que se puede hacer, destruye la razonabilidad de la creación. Esta visión de lo empírico niega que hay sentido dado por el Creador y afirma solo el artefacto que recibe sentido por su uso. El concepto de naturaleza pura reduce el discurso a un concepto de autosuficiencia que no tiene necesidad de redención. Gracia es necesaria para la naturaleza, según Ratzinger, quien sigue a Henri de Lubac.
No se puede entender dos finalidades, una natural y otra sobrenatural, sino que el ser humano es creado para la visión beatífica. Por lo tanto, el Evangelio es necesario para entender quién es verdaderamente el ser humano y qué debería ser este ser humano. Pero este presenta un problema, pues en el afán del ressourcement, varios teólogos morales buscaban fundamentar la moralidad desde el Evangelio y los padres de la Iglesia. Pero este esfuerzo encontró un desafío ecuménico, según Ratzinger, que lo menciona en su artículo de Comunio, The Renewal of Moral Theology. La dicotomía del espíritu y ley creó un problema, dado que los teólogos morales buscaban derivar una ley desde el Evangelio y los protestantes buscaban deshacer la ley que condena San Pablo. Además, Ratzinger hace eco en este artículo, The Renewal of Moral Theology, al problema de derivar preceptos del Evangelio. Esta crítica que hizo en 1964 lo repite en este artículo de 2005. El tercer elemento, ideología, se encuentra en su discusión sobre la renovación de la teología moral. También se encuentra en otro comentario sobre el Catecismo de Holanda. Ratzinger repite la crítica de que estamos en una época post-metafísico. Por lo tanto, no se pueden entender conceptos de naturaleza y la normatividad que sigue de tal concepto. Este argumento se encuentra en su diálogo con Habermas, donde afirma que el concepto metafísico de la naturaleza ya no sirve para el hombre de hoy. Adicionalmente, en Truth and Tolerance, Ratzinger dice que cualquier contexto histórico distorsiona la visión de la razón. Es por eso, según él, que el racionalismo neoescolástico ha fracasado. ¿Cuál es el rol de la ley natural y lo que se conoce por la fe en una sociedad pluralista? Habiendo visto la continuidad en la crítica de Ratzinger al uso de la ley natural, pero sin desacreditar su validez en sí mismo, ahora se puede discutir el rol de la ley natural en una sociedad pluralista. En esta sociedad, el utilitarismo propone que la forma de determinar lo que es bueno o malo, la forma de legislar, es según el principio de que el mayor bien para el mayor número de personas. Otras teorías, como por ejemplo el liberalismo político de John Rawls, propone una solución basada en el procedimiento que, por un acto positivo, establece lo que es correcto o no correcto. Pero estos enfoques, según Ratzinger, llevan sin querer al relativismo dominante, lo que Ratzinger denominó la dictadura del relativismo. La solución a esto es que la razón puede conocer la verdad y por lo tanto lo bueno. La ley natural en este caso toma un rol importante, como Ratzinger dice en su discurso en el Bundestag en Westminster. Contra la crítica de que la ley natural es un concepto católico, Ratzinger responde de que no. El ser humano puede conocer con un corazón que escucha lo que hay que hacer. Pero consciente del desafío de entender el concepto de la ley natural, Ratzinger prefiere el término de ecología humana. Hay que respetar no solo la naturaleza física, sino también la persona y su identidad. Ratzinger rehuye de cualquier forma de totalitarismo por su experiencia de los nazis en Alemania. Por lo tanto, aunque reconoce que hay una justa autonomía de la política de cualquier religión, más importante es que la religión tiene que ser defendida de cualquier intrusión de la política. Es por eso Ratzinger rechaza el integralismo, donde no hay distinción de roles entre Iglesia y Estado. Pero aunque podría parecer que Ratzinger mantiene una separación del liberalismo entre Iglesia y Estado, no es así. Ratzinger habla de una justa autonomía, no una división. La esfera de la política no puede ser sin la fe. Es por eso Ratzinger rechaza cualquier arrancamiento de la fe a una esfera privada. La fe tiene que formar e informar la conciencia de las personas de hoy. Además, los creyentes tienen que seguir su conciencia informada por la Iglesia, pues no es solo un credo, sino la verdad de la persona. El concepto de unidualidad ayuda a entender la distinción sin separación de Iglesia-Estado, política, moral y naturaleza-gracia. Mientras estos elementos son distintos, no pueden ser separados, dado que la persona es una unidualidad. Además, mientras Ratzinger permite un relativismo político, dado que hay maneras diversas de alcanzar el bien, y además la valoración de estrategias y políticas públicas pueden tener diferencias legítimas en el énfasis que se da a ciertos valores, Ratzinger afirma de que la persona es el límite a este relativismo.
pues la persona es un absoluto, como decía Kant, un fin y nunca un medio. Por lo tanto, se encuentra la filosofía política de Ratzinger en lo que se puede llamar una eclesiología de comunión. Esta visión armoniza y busca un equilibrio entre los diversos elementos de la política y puede incorporar así la ley natural.